Bueno, yo mencionaba que son dos términos que hemos incorporado en los últimos tiempos, pero que en realidad poco sabemos al respecto, ni para qué sirven, ni por qué es tan importante consumirlos y cuál es la diferencia fundamentalmente entre unos y otros. Hablamos de los alimentos prebióticos y los probióticos, pero Paula nos explicará, entiendo, y terminaremos de comprender la utilidad de unos y otros. Y no terminamos de consumir algo porque solamente me dijeron que esto sirve, entonces tomás, o comés, sin demasiado sentido. Sin saber un poquito qué significa. Bueno, escuchamos. Vamos a hablar de los prebióticos. Sí. ¿Qué son los prebióticos? Son sustancias vegetales indigeribles que atraviesan el estómago, el intestino delgado y llegan al colon. ¿Y qué hacen estas sustancias que no se pudieron digerir? Son alimento de bacterias beneficiosas en nuestro intestino. O sea, es como que le damos de comer a los bichitos que necesitamos para estar equilibrados. Exacto, tapizan todo el intestino, previenen del cáncer de colon, ayudan a fortalecer la inmunidad, Sí. también previenen de infecciones intestinales, colaboran en la absorción de algunos nutrientes como el magnesio, como el calcio, como el zinc. Digamos, realmente son muy beneficiosos, mejoran el tránsito intestinal. Esto que vos decimos cuando hablamos de la flora intestinal. Exacto. Y muchas veces inclusive Sergio menciona que cuando se tiene o se viene de una infección de este tipo hay que tomar un yogur o esto puede ayudar a restablecer esta flora. ¿De eso se trata? De eso se trata. Los prebióticos son estas sustancias que son indigeribles, que pueden estar en algunos alimentos o pueden agregarse a algunos alimentos. Okay. ¿Sí? O sea, la industria agrega prebióticos. Vamos a nombrar, digamos, el nombre que a veces le suelen poner a las leches de fórmula, fructooligosacáridos, FOS, que lo pueden observar. Se le agregan a las leches porque justamente lo que hacen es esta sustancia indigerible que cumpliría la función si consumo un alimento que la contiene. Bueno, vamos a ver dónde encontramos estas sustancias prebióticas que se van a transformar a su vez en alimento necesario para estos bichos que viven adentro nuestros. Exacto. ¿Dónde la encontramos? Bueno, remolacha, rúcula, achicoria, cebolla, ajo, puerro, en la banana, acá no están, pero sí también en los frutos rojos, en todas las legumbres, en el trigo, en la avena, en la miel. Entonces, realmente, si ustedes pueden observar, hay muchos alimentos de consumo habitual. La cebolla es de consumo habitual, el ajo, el puerro. Entonces, con asegurarnos de consumir alimentos de estas características, ¿qué estoy asegurando? No hace falta todo lo demás, Exacto. digo, y acá está bueno, y esta es la diferencia, porque si no terminamos como siendo consumidores de determinados alimentos que parecen, o que de golpe en los últimos años por la industria alimenticia nos hizo creer de que son absolutamente fundamentales para mantener este equilibrio necesario. Cuando en realidad, volviendo a las fuentes, podríamos cubrir estas necesidades sin necesidad de comer todo lo demás. Consumirlo habitualmente. Totalmente. ¿Estamos? ¿Y en la cantidad o la proporción sería cuál? No es necesario la proporción, digamos, no tenemos que pensar cuánta cantidad. Lo importante es que en la dieta habitual tengamos un consumo de alguno de estos alimentos. Entonces sería lo verde. Lo verde, sí, pero no todo lo verde. Sería esto particularmente. Tiene más cantidad de estas sustancias indigeribles. Rúcula, alcaucil, puerro, remolacha, sí, achicoria, ajo, banana, frutos rojos. Está bien. Todas las legumbres, ¿sí? Lentejas, garbanzos, porotos, avena, trigo. Perfecto. Y bueno, la miel también. Y la miel. Y después también tenemos alimentos, como dijimos, las leches de fórmulas, algunos yogures, donde se les agregan estas sustancias, ¿sí? A ver, ¿son necesarios o no son necesarios? O sea, el hecho de incorporar los yogures, las leches fermentadas, etcétera. Vamos a la diferencia. Vamos a hablar ahora de los probióticos. Ok, muy bien. Probióticos son sustancias vivas, microorganismos vivos que yo consumo, que tienen que atravesar vivos el estómago, el intestino y llegar al intestino grueso. ¿Para qué? Para surtir su efecto y para que esas bacterias, porque es como que yo me comería, por así decirlo, una bacteria benéfica. Ese microorganismo vivo me lo estoy tomando y tiene que llegar al intestino grueso para cumplir su función. A ver,
Este es el alimento para esa bacteria que después como. Que después como. Que puedo O sea, comerla. Entonces tengo la bacteria adentro y le doy de comer a esa bacteria para que siga viviendo. Nosotros naturalmente tenemos bacterias en nuestro intestino benéficas, ¿sí? Pero lo que hacemos es que si tenemos una alimentación de estas características saludable, le damos alimento a esas bacterias para que proliferen. Pregunta, ¿por qué puedo tener un déficit de estas bacterias benéficas en mi cuerpo que me hace o me da la necesidad de incorporar estos alimentos? Por ejemplo, tengo una infección intestinal, una diarrea, por ejemplo, pierdo flora intestinal, entonces la tengo que reponer. Esa es una posibilidad. Sí. Otra posibilidad es cuando un niño está con lactancia materna, recuerden de lo que hablamos, de esta composición de su flora, y empieza a incorporar otras leches. Ahí lo que sucede es que esa flora intestinal no es del todo benéfica, entonces yo tengo que ir incorporando con otras leches, esto que decíamos, por eso a las leches de fórmula se le agregan ¿qué? Prebióticos que fortalecen o quieren comparar a la leche materna y a las características ideales para ¿Sabes que va a esa... estar chocho con este mensaje? A ver, la leche de fórmula necesita ir de la mano con esto para que sea tolerable, ¿se entiende? Nunca tan gráfico como hoy. La leche de fórmula, que aparentemente es la que produce que tu hijo se transforme en el más fuerte y más saludable y más inteligente del mundo, necesita de estas bacterias, de incorporarlas externamente para que sea tolerable en el cuerpo. De estos prebióticos. Okay. Bueno, entonces, los probióticos son microorganismos vivos. ¿Qué pasa con esto? Estos microorganismos vivos, de acuerdo a la temperatura en que se encuentren, se pueden morir. Por lo tanto, si yo pongo un microorganismo vivo en una leche o en un yogur, si ese yogur o esa leche pierde la cadena de frío y no tiene la temperatura, no se mantiene a una temperatura adecuada, esas bacterias que le puso la industria para que sean benéficas, baja el nivel de colonias. Tiene que haber más de 10.000 millones de colonias para que, de esas bacterias, para que hagan el efecto que tienen que hacer en nuestro intestino grueso. Si la temperatura o el cambio de temperatura que existe entre que se produce el alimento y lo encontramos en la góndola, ¿eso qué hace? Reduce el número de microorganismos vivos. Por lo tanto, el efecto... O sea que cuando vos ves los canastos de lácteos afuera del supermercado, del mercadito, que no sé qué, y después vas y compras y gastás un extra para incorporar estos probióticos, no sirvió de nada porque perdió la cadena de frío y con lo cual esta colonia, ¡pum! Con eso. Otro inconveniente es la acidez del estómago, ¿sí? La acidez del estómago mata estos microorganismos y si los mata en el estómago no llegan vivos al intestino grueso, que es donde queremos que haga su efecto. ¿Y cómo hago? Y entonces, ¿cómo hago? Dicen que lo ideal es consumirlos de mañana, donde yo no he consumido ningún otro alimento y el pH del estómago no es tan bajo, ¿sí? Entonces no mataría estas bacterias de esta manera. No me queda claro algo. A nosotros nos venden que estas leches sirven para aumentar la inmunidad, que tiene que ver en general con todo el aspecto de evitar enfermarte, evitar tener gripe. Evitar y vos me estás alergias. hablando del intestino grueso. Entonces, ¿cuál es la relación o cuál es la finalidad real? ¿La flora intestinal, el intestino grueso o los problemas respiratorios y la inmunidad? Lo que pasa que en el intestino grueso se producen situaciones de competencia entre bacterias benéficas y maléficas que afectan al resto de la salud, ¿sí? Digamos, es una vía de entrada de microorganismos que nos pueden enfermar, que pueden dar alergia, que nos pueden dar problemas respiratorios, problemas intestinales, cáncer. Entonces, por eso dicen que los prebióticos o los probióticos estimulan o mejoran la inmunidad, ¿sí? O sea, no solamente mejora la salud del intestino, sino del resto del cuerpo. Siguiente pregunta. Si yo consumo habitualmente este tipo de leches que tienen probióticos y que vienen con el agregado, indeterminadamente a lo largo del tiempo, ¿esto no va a hacer o no va a anular mi función natural de incorporar bacterias vivas? No. Esto está buenísimo, porque recuerdan que muchas veces hablamos sobre hay mail que circula, que dice que no, que 15 días, que no, que si vos lo tomás más de 15 días, esto en realidad deja de funcionar lo que tu cuerpo naturalmente hace. No, lo que hay que tener en cuenta es esto que dijimos, Dolores.
Los prebióticos los podemos consumir de alimentos frescos, ¿sí? Naturales. Esos me van a dar alimentos para justamente esas bacterias benéficas. Y los probióticos son alimentos, microorganismos vivos que tienen un montón de indicaciones para que realmente sean efectivos. Y bueno, en esto está la practicidad, esto que hablamos, la cadena de frío, la acidez del estómago. Entonces, en definitiva, no estamos asegurándonos consumiendo un alimento que le ponen organismos vivos que realmente haga el efecto que tiene que hacer. Claro. Para cerrar, quisiera mostrar una placa que en realidad es... construcción de la licenciada Neves, ver que un poquito se siente muy... la gran diferencia que hay entre los prebióticos y los probióticos. Como dijimos, los prebióticos tienen sustancias indigeribles que ahí ven son alimentos de estas bacterias que ven aquí con escudos, ¿sí? Que tapizan todo el intestino, que compiten con bacterias nocivas. El probiótico directamente son microorganismos vivos que se adicionan generalmente a yogures, ¿sí? O a leches y que se consumen directamente, que son propiamente esas bacterias. Okay. Esa es la gran diferencia. Fenómeno. Los prebióticos, porque los probióticos son organismos vivos, ¿no? Exacto. Pero los prebióticos, que los encontramos en estos alimentos que vos recién estás mencionando, ¿están incorporados en algunos alimentos manufacturados? Sí. O muy buena procesados. Pregunta. Muy buena porque, pregunta. Bueno. También se agregan, por ejemplo, algunos productos infantiles que se utilizan para papillas. Sí. Se suelen. ¿Por qué? Porque justamente todos estos productos que se le agregan prebióticos se llaman alimentos funcionales. ¿Por qué funcionales? Porque ayudan a mejorar la salud. Entonces, en la industria ustedes van a ver si dicen con agregado de prebióticos o fructooligosacáridos, inulina, que lo dicen y lo mencionan, son beneficiosos porque le están incorporando estas sustancias vegetales indigeribles que van a producir el mismo efecto que consumirse, por ejemplo, una rúcula. ¿Sí? Hay muchos alimentos en la industria que le agregan prebióticos. Ok. La leche materna viene con el prebiótico y el probiótico completo Todo, en su justa todo. medida, completito, no hay que darle y Exacto. adicionarle nada para que tolere, para que digiera, para Esto que... es lo que habíamos hablado la otra vez, de la Claro. microbiota, ¿sí? De la importancia de este pasaje de sustancias vivas y de bacterias beneficiosas que tapizan el intestino del bebé. Fenómeno. Bueno, ha quedado clarísimo, creo que finalmente lo hemos comprendido.